El barro se aferra a un dobladillo que antes estaba acostumbrado a la seda. Adele miraba el techo derrumbado del granero. La lluvia se mezclaba con el hollín en sus mejillas. Él se casó con ella por su dote, pagó sus deudas de juego, y se marchó a Londres sin mirar atrás. Le dejó un título, una granja en ruinas y un libro de cuentas lleno de números rojos. Esperaba que ella volviera arrastrándose a casa de su padre, pero subestimó el puro y terco rencor de una mujer despechada. La lluvia golpeaba los cristales rotos de la mansión Ashdown. Aunque llamar mansión a esa estructura era un generoso ejercicio de ficción, era una granja glorificada, hundida por el peso de un siglo de abandono, y por 2 generaciones de hombres García que preferían las cartas a los cultivos. Adele García estaba de pie en el centro del salón. Del fuego del hogar estaba apagado. Un único leño húmedo yacía en la rejilla. Se resistía tercamente a los esfuerzos de una sola cerilla. No encendió otra. Las cerillas costaban dinero. Todo costaba dinero, y Alejandro se lo había llevado todo. 3 días atrás, su marido se había subido a su carruaje. Llevaba un abrigo de paño fino perfectamente entallado. Sus botas brillaban como un espejo. Todo pagado con la dote que su padre había reunido tras toda una vida de comercio. Alejandro ni siquiera se molestó en mirarla mientras se ponía los guantes. Intenta que el techo no se venga abajo, Adele. Volveré cuando el barro se seque y la finca empiece a dar ingresos respetables. Escribe a mi abogado si te mueres de hambre. No lo decía en serio. Él esperaba que ella hiciera las maletas en menos de 2 semanas, que huyera llorando a la casa mercantil de su padre en Bristol, con el rabo entre las piernas, dejándolo libre para vivir como un lord soltero en Londres, con el dinero de ella llenando sus bolsillos. El matrimonio no era un romance. Adele había aprendido esa amarga verdad a los 19 años. Era una transacción. Su padre compró un título aristocrático menor para legitimar su riqueza mercantil. Alejandro compró una nueva entrada de dinero para satisfacer a sus acreedores. Adele era simplemente el pergamino sobre el que se escribió el contrato. Se acercó al pesado escritorio de roble en la esquina de la habitación. Era el único mueble que no parecía a punto de astillarse. Sobre él descansaba el libro de cuentas de la finca. Lo abrió. Las páginas eran un cementerio de números. Cuentas sin pagar al herrero. 3 años de salarios atrasados adeudados a los jornaleros restantes. Una deuda abrumadora con el comerciante de piensos del pueblo. Se oyeron pasos en el pasillo. Botas pesadas que se arrastraban. El señor Cobb, el capataz de la finca, apareció en la puerta. Era un hombre hecho enteramente de cartílago y pelo gris, con un sombrero de fieltro gastado en las manos. No la miraba con respeto. La miraba con la profunda y agotadora lástima que se reserva a los perros callejeros. «Mi señora», carraspeó Cobb. Olía a lana mojada y a tabaco rancio. El techo del granero se vino abajo por la noche. La madera estaba podrida. Atrapó a 3 de las ovejas de cría debajo. No sobrevivieron. Adele cerró el libro de cuentas. El golpe seco resonó en la habitación vacía. «¿Cuál es nuestro rebaño actual, señor Cobb?» 52, mi señora. La mayoría están flacas como un palo. El pasto de invierno es pobre y no tenemos dinero para pienso de invierno. Los hombres hablan de marcharse. No puedo culparlos. Un hombre no puede alimentar a sus hijos con promesas y títulos vacíos. Ella trazó el cuero repujado del libro. Podía irse. Podía escribir a su padre, soportar sus profundos suspiros y su decepción apenas velada. Podía sentarse en su salón de Bristol, una esposa abandonada, un cuento con moraleja susurrado entre té y galletas. Alejandro ganaría, se quedaría con su dinero, conservaría su libertad, y ella sería un fantasma en su propia vida. Adele se miró las manos. Eran suaves, sin manchas, las manos de la hija de un comerciante criada para tocar el pianoforte y bordar cojines inútiles. «Señor Cobb», dijo ella, con la voz desprovista de un temblor que sentía desesperadamente, «diga a los hombres que si se quedan hasta el final de la semana, se les pagará un mes de salarios atrasados. Íntegramente, en efectivo». Cobb soltó una risa áspera y seca, cortándola abruptamente cuando ella no se inmutó. «¿Y de dónde, si se puede saber,
va a salir ese dinero? Lord García se llevó la última plata al marcharse. Esa es mi preocupación, dijo Adele. Se giró para mirarlo, la tenue luz gris de la tormenta, capturando los ángulos afilados de su mandíbula. Haga que los hombres limpien los escombros del granero despiecen las ovejas aplastadas, salen la carne. Comeremos cordero este invierno. Nada se desperdicia. Cobb la miró fijamente. Por primera vez, la lástima en sus ojos retrocedió, reemplazada por un destello de cautelosa curiosidad. Sí, mi señora. Cuando él se fue, Adele subió la amplia y crujiente escalera hasta el dormitorio principal. Pasó de largo el armario vacío y fue directamente a su joyero. Era una pesada caja de caoba. Dentro yacían los restos de su soltería, un collar de perlas de su madre, pendientes de diamantes de su padre, un pesado broche de oro. Alejandro no se los había llevado, quizás por un fugaz y equivocado sentido del honor, o quizás porque los consideraba demasiado vulgares para su gusto. Los recogió y los envolvió en un pañuelo de lino. Abajo, pasó de largo el salón y entró en la cocina. La señora Higgins, una mujer tan ancha como agria, estaba fregando una olla con un puñado de arena. «Señora Higgins», dijo Adele, «necesito sus tijeras más afiladas». El ama de llaves parpadeó. «¿Tijeras, mi señora? ¿Para qué?» Adele señaló las pesadas cortinas de terciopelo oscuro que enmarcaban la ventana de la cocina. Eran viejas, polvorientas y completamente imprácticas. «Quítelas, córtelas para hacer faldas y una capa gruesa. Hágales el dobladillo a la altura de mis tobillos. La seda que traje de Bristol se arruinará en el barro». La señora Higgins se quedó boquiabierta. «¿Quiere usar las cortinas, Lady García?» «Quiero mantenerme abrigada», corrigió Adele. «Y la seda no le sirve de nada a una granjera». El pueblo de Okehaven era un grupo apretado de cabañas de piedra, una única taberna y un almacén general. Era un lugar que no acogía a los extraños y ciertamente no acogía a las esposas abandonadas de lores negligentes. Adele caminó las 3 millas desde Ashdown con su nueva falda de terciopelo. Era pesada, torpemente cosida por la señora Higgins, y abrigada. Para cuando llegó al joyero en el pueblo vecino, sus botas estaban cubiertas de arcilla. Colocó el pañuelo sobre el mostrador de cristal. El señor Finch, un hombre grasiento con una lupa de joyero permanentemente apretada en su ojo derecho, desenrolló el lino. Chasqueó la lengua. «Buen trabajo. Provincial. Pero bueno», murmuró. «Dado el mercado actual, Lady García podría ofrecerle 60 libras por el lote». Era un insulto. Solo las perlas valían 100. Adele lo miró. No discutió. No suplicó. Simplemente le sostuvo la mirada. 150, señor Finch. O mañana tomo el carruaje a Bath y se las vendo a un hombre que no intente estafar a una mujer que supone desesperada. El ojo de Finch tembló. «Yenta, 130, 100, espetó él, y ni un penique más». «Hecho. En billetes y monedas pequeñas, por favor». Salió de la tienda con un pesado bolso y un corazón más ligero. Era un comienzo. El rencor era un combustible milagroso. Ardía más que el carbón y duraba el doble. Su siguiente parada fue el suministro agrícola. El olor a avena seca, melaza y cuero viejo la golpeó como una fuerza física. Se paró en el mostrador, pidiendo pienso de invierno, semillas para la cebada de primavera y una nueva reja de arado. El dependiente la miró como si hubiera pedido la luna. «Yo no le vendería el trigo de invierno, Jenkins. La tierra de Ashdown es demasiado agria para eso. Simplemente se pudrirá en el suelo». Adele se giró. Apoyado en una pila de sacos de arpillera, había un hombre. Era alto, de hombros anchos, y vestía de pana y lana resistente. Olía a sudor de caballo y a tierra húmeda. Sus manos, apoyadas en su cinturón, estaban callosas y llenas de cicatrices. Este era Tyler Wood. Era dueño de la extensa y próspera finca que bordeaba el límite sur de Ashdown. Era un caballero granjero, con un fuerte énfasis en granjero. Alejandro lo había despreciado, llamándolo un campesino glorificado. «Señor Wood», dijo Adele, con un tono perfectamente nivelado, «no sabía que trabajaba para este establecimiento». Tyler se apartó de los sacos,
una leve y cínica sonrisa asomando en sus labios. No lo hago, Lady García. Simplemente ofrezco una advertencia de vecino. Está echando buena plata en tierra muerta. Su marido desangró esa tierra. Necesita 2 años de trébol y estiércol antes de que dé una cosecha rentable. Mi marido está en Londres. Ahora yo administro la finca. Tyler enarcó una ceja. Ah, ¿sí? La agricultura no es un juego de salón. Requiere sudar. Requiere conocer el olor de la tierra enferma. Vuelva a Bristol, Lady García. O a Londres. Donde quiera que vayan las mujeres con faldas de terciopelo cuando el romance se desvanece. Adele sintió un arrebato de ira subirle por el cuello. Se acercó a él. Él era una cabeza más alto, pero ella no inclinó la barbilla. Le miró directamente al pecho. Compré esta semilla. Plantaré esta semilla. Si tengo que arrastrar el arado yo misma, señor Wood, Ashdown tendrá una cosecha este año. Buenos días. Pagó al dependiente y organizó la entrega. Las semanas siguientes despojaron los últimos vestigios de la chica que Adele había sido. Pagó a los hombres sus salarios atrasados. 2 se fueron de todos modos. 3 se quedaron, convencidos por el dinero en efectivo y la extraña e inquietante visión de la señora de la casa arrastrando madera podrida del granero en ruinas. Adele no se quedaba en la casa. No podía. El frío aislamiento de las habitaciones vacías la volvía loca. En su lugar, seguía a Cobb. Aprendió a limpiar los corrales de las ovejas restantes. Sus suaves manos se llenaron de ampollas en los primeros 2 días. Las ampollas reventaron, supurando un líquido claro y sangre, picando ferozmente con el viento frío. Se las vendó con tiras de lino y siguió trabajando. Sus hombros le dolían con un dolor sordo y constante que la mantenía despierta por la noche. Aprendió el olor de la podredumbre de las ovejas, el pesado peso del barro húmedo y el agudo olor a amoníaco del estiércol. A finales de noviembre llegó una carta de Londres. El papel era crujiente, el sello de cera pesado con el escudo de los García. Adele la abrió en la cocina, con las manos manchadas de hollín del fuego. Adele, mi suerte en las mesas ha sido profundamente desafortunada últimamente. Habla con Cobb y organiza la venta del pasto sur a Wood. Lleva años insistiéndome. Envía el giro a mi abogado inmediatamente. No te demores. Alejandro, no había ninguna pregunta sobre su salud, ninguna pregunta sobre cómo estaba sobreviviendo al invierno, solo una demanda de más carne de la bestia moribunda de Ashdown. Adele leyó la carta 2 veces. El pasto sur era la única tierra con una fuente de agua viable para el verano. Sin él, la granja estaba realmente muerta. Se acercó al hogar. No dudó. Dejó caer el pesado pergamino en las llamas y observó cómo los bordes se curvaban, se ennegrecían y se convertían en cenizas. Señora Higgins llamó hacia el pasillo. Si llega alguna correspondencia de Londres para mí, debe usarla para encender los fuegos de la cocina. ¿Entendido? La señora Higgins, limpiándose las manos en un delantal tosco, asintió lentamente. Sí, mi señora. Adele se volvió hacia el fuego. Que se pudra en Londres. Ashdown era suya ahora. La estaba pagando con sangre, sudor y piel ampollada. No se quedaría ni con un solo acre. El invierno golpeó Ashdown con la brutalidad de un golpe físico. Enero trajo ventisqueros que enterraron los muros de piedra y congelaron los abrevaderos. La supervivencia se convirtió en una guerra diaria y agotadora. Febrero trajo la temporada de partos. Ocurrió durante una violenta tormenta de aguanieve. Adele estaba en el granero superviviente, una linterna proyectando sombras frenéticas y oscilantes contra las paredes de madera. El aire estaba cargado del olor a lana mojada, sangre y el balido frenético de las ovejas. Estaba de rodillas en la paja, con las faldas recogidas, los brazos resbaladizos de líquido amniótico hasta los codos. Una oveja joven estaba en el suelo, jadeando pesadamente, con los ojos desorbitados de terror. El cordero venía de nalgas. No puedo agarrarlo, jadeó Adele, apretando los dientes mientras la oveja se contraía violentamente, aplastando la mano de Adele dentro de ella. Cobb sostenía la linterna, con el rostro pálido. Está perdiendo demasiada sangre, mi señora. Quizás tengamos que sacrificarla para salvar la carne. No,
gruñó Adele. No vamos a perder otra. Las puertas del granero se abrieron con un crujido, el viento aullando mientras una gran figura se agachaba para entrar, cerrando la puerta tras de sí. Era Tyler Wood. Llevaba un pesado abrigo de montar cubierto de hielo. No pidió permiso. Se quitó el abrigo y se arremangó, arrodillándose en el lodo junto a Adele. «¡Muévete!», gruñó él. «Lo tengo», espetó ella, negándose a ceder el espacio. «No lo tienes. Tus manos son demasiado pequeñas para girar las patas». «Déjame pasar, Lady García». Se tragó su orgullo y retiró los brazos. Tyler deslizó sus manos, su rostro una máscara de intensa concentración. Durante 10 minutos agónicos, los únicos sonidos fueron el aullido del viento y la respiración forzada del animal. Con un chapoteo nauseabundo y un tirón rápido, Tyler arrastró un cordero mojado y flácido a la paja. No respiraba, pensó Adele. Agarró un puñado de paja limpia, despejó las vías respiratorias del cordero y comenzó a frotarle el pecho vigorosamente. «Respira», murmuró. «Respira, maldita sea». Un momento después, el cordero dio una tos húmeda y entrecortada y un débil balido. La oveja se movió, girando la cabeza para lamer a su cría. Adele se dejó caer sobre sus talones, con el pecho agitado. Se secó la frente con el dorso del antebrazo, dejando una mancha de sangre y lodo en su ceño. Tyler se estaba limpiando las manos con un trapo que Cobb le entregó. Miró a Adele. No vio a una frágil hija de comerciante. Vio a una mujer cubierta de sangre y luchando con uñas y dientes por un solo animal. Metió la mano en su chaleco, sacó una petaca de plata, tomó un trago y se la ofreció. Adele la miró, la tomó, desenroscó la tapa y bebió un largo y ardiente trago de whisky puro. Tosió con los ojos llorosos y se la devolvió. «Gracias, señor Wood», dijo con voz ronca. «Mis ovejas terminaron de parir la semana pasada», dijo él, con una voz más suave de lo que nunca la había oído. «Vi tu linterna encendida hasta tarde. Supuse que Cobb estaba sobrepasado». Hizo una pausa. «¿No vendiste el pasto sur?» «No. Tu marido me escribió. Dijo que la venta era inminente. Mi marido está mal informado. Ashdown no está en venta». Tyler la miró durante un largo momento, un lento y genuino respeto instalándose en sus ojos. «Necesitas plantar trébol en el campo este en primavera. Te enviaré mi sembradora. No discutas conmigo. Considéralo un préstamo de vecino». Se fue antes de que ella pudiera negarse. La primavera rompió el hielo, convirtiendo la tierra helada en un mar de barro pegajoso, y luego, milagrosamente, en una alfombra de un verde brillante y agresivo. El trébol que Adele sugirió echó raíces. La cebada que plantaron en los campos más bajos se abrió paso a través de la tierra oscura. Adele observaba la transformación con una tranquila y feroz posesividad. Había dejado de hacerlo a pesar de Alejandro. El rencor se había consumido, reemplazado por algo mucho más profundo. Amaba el olor de la tierra húmeda por la mañana. Amaba la textura áspera de la lana cuando ayudaba a esquilar las ovejas en mayo. Amaba el agotamiento que la llevaba a dormir en el momento en que su cabeza tocaba la almohada, sin sueños y completo. Agosto trajo la cosecha. Fue un rendimiento pequeño. El suelo todavía se estaba recuperando. El rebaño aún era demasiado pequeño. Pero mientras Adele estaba en los campos, viendo a los hombres segar la cebada dorada, con el sol golpeando su rostro, sintió una paz profunda y arraigada. Llevaba un simple vestido de algodón, su piel bronceada, sus manos ásperas y llenas de cicatrices. No se parecía en nada a una dama, y no le importaba. Cobb se le acercó, sosteniendo un puñado de grano. Lo frotó entre sus palmas, soplando la paja. «Es bueno, mi señora, de peso sólido. Alcanzará un buen precio en el pueblo». «¿Suficiente para pagar al comerciante de piensos?», preguntó Adele. «Suficiente para eso, y suficiente para reparar el techo de la casa principal antes del invierno». Adele sonrió. Fue una sonrisa pequeña y cansada, pero llegó a sus ojos. Volvió a mirar la mansión Ashdown. Todavía estaba magullada, todavía se hundía, pero el humo salía de la chimenea de la cocina, las cercas estaban reparadas
y la tierra respiraba de nuevo. Alejandro le había dejado una ruina, había esperado que se rompiera. En cambio, ella había tomado los pedazos rotos y había construido una base. Había construido un hogar, y que Dios ayudara al hombre que intentara quitárselo. 3 años sacaron a la mansión Ashdown del borde del colapso, a un ritmo constante e inflexible de supervivencia. Las estaciones se fundieron en un ciclo implacable de siembra, esquila, cosecha y matanza. La finca no brillaba, pero se mantenía firme. Los tejados resistían los amargos vendavales de otoño. Las cercas mantenían seguro al creciente rebaño de ovejas de lana pesada. El libro de cuentas en el estudio, una vez un cementerio de deudas, ahora mostraba una modesta y obstinada línea de tinta negra. Adele cambió. La suave hija de comerciante que lloraba en sus faldas de seda estaba muerta, enterrada en algún lugar del barro helado de su primer invierno. En su lugar se alzaba una mujer con la piel tostada en un permanente tono oliva. Las suaves curvas de su rostro se habían afilado en ángulos duros y prácticos. Ya no caminaba como una dama equilibrando tazas de té. Caminaba como una mujer que era dueña del suelo bajo sus pesadas botas de cuero. Sus manos eran un mapa de callos y cicatrices pálidas. Las llevaba como medallas. Tyler Wood se convirtió en una presencia constante en su periferia. Nunca cruzó el umbral de la mansión. El decoro, por muy desgastado que estuviera, mantenía sus muros invisibles. Pero él estaba allí en los campos, apoyado en postes de cerca de roble desgastado, ofreciendo consejos bruscos sobre la rotación de cultivos y la acidez del suelo. Le vendió un carnero premiado a la mitad de su valor, negándose obstinadamente a aceptar un penique más cuando ella discutió. Forjaron una relación construida enteramente sobre el terreno seguro y neutral de la agricultura. Hablaban de la lluvia, de la podredumbre de las pezuñas, del precio fluctuante de la cebada. Nunca hablaron de Londres. Nunca hablaron de Alejandro. Era un martes de mercado a finales de septiembre, cuando el mundo exterior finalmente rompió las frágiles fronteras de Ashdown. La plaza del mercado de Okehaven estaba impregnada del olor a carnes asadas, ganado húmedo y cuerpos sin lavar. Adele estaba detrás de un puesto de madera, con un pesado libro de cuentas abierto ante ella, negociando la venta de su vellón de otoño con un comerciante de lana del norte. Llevaba un simple vestido de lana, con un delantal tosco atado a la cintura. 40 chelines por Todd, argumentó el comerciante, cruzando sus gruesos brazos. Su fibra es fuerte, Lady García, pero el mercado está inundado de importaciones españolas. No puedo darle 45. Las importaciones españolas están bien para los chalecos, señor Gibbons, replicó Adele, su voz con un agudo toque mercantil que había heredado directamente de su padre. Pero mi rebaño pastó en trébol rico en minerales. Esta lana se tejerá en paño que repele el agua. Es de grado militar. 45 chelines, o la vendo yo misma al molino de Yorkshire. Gibbons frunció el ceño, frotándose la barbilla. Sabía que ella tenía razón. 43, y me llevo el lote entero. Hecho, dijo Adele, cerrando el libro de cuentas de un golpe. Mientras Gibbons se alejaba para organizar los carros, una nueva figura apareció frente a su puesto. No pertenecía a Okehaven. Llevaba un traje oscuro e impecable de corte ciudadano, una corbata de seda y una expresión de profundo disgusto. Miró el barro en sus botas. Luego miró a Adele, sus ojos recorriendo su delantal tosco y sus manos llenas de cicatrices. «Busco a Lady García», dijo el hombre, su tono goteando con descendencia. «Me dijeron que podría encontrarla jugando a la tendera». Adele no se inmutó. Apoyó las manos planas sobre la mesa de madera. «Soy Lady García. Diga su asunto». El hombre parpadeó, claramente sorprendido. Metió la mano en su abrigo y sacó un documento legal doblado. «Mi nombre es señor Sterling. Represento a la firma bancaria de Haversham y compañía en Londres. Tengo varios pagarés firmados por su marido, Lord García. La deuda es sustancial. Hemos venido a reclamar los rendimientos de la finca contra los atrasos». La plaza a su alrededor pareció silenciarse. Los sonidos de las ovejas balando y los granjeros regateando se desvanecieron en un zumbido sordo. Adele
Miró fijamente al hombre. Alejandro. 3 años de silencio. Y esta era su primera correspondencia. Un cobrador de deudas. Los rendimientos de Ashdown pertenecen a Ashdown, dijo fríamente. Bajo la ley de cobertura, mi señora, la propiedad, las ganancias y los rendimientos de una esposa pertenecen enteramente a su marido, respondió el empleado, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Las deudas de Lord García son sus deudas. Si no puede pagar la suma de 2,000 libras, estamos autorizados a embargar el ganado, el equipo agrícola y las cosechas. 2,000 libras. Era una suma asombrosa. Dejaría la granja pelada. Se llevaría la semilla para la primavera, el pienso de invierno, las ovejas de cría. Los dejaría morir de hambre. Tyler apareció al borde del puesto. No dijo una palabra, pero su mera presencia, un muro alto y de hombros anchos de músculo y amenaza silenciosa, hizo que el empleado diera medio paso atrás. ¿Hay algún problema aquí, Lady García?, preguntó Tyler, con los ojos fijos en el londinense. Un asunto legal, señor Wood, dijo Adele, sin apartar la vista del empleado. Su mente corría. 3 años arañando para salir del barro, y Alejandro podía borrarlo todo con un trazo de pluma. Pensó en su padre. Pensó en las lecciones brutales y nada sentimentales de las casas de contabilidad de Bristol. Sonrió. Fue una expresión aterradora, completamente desprovista de calidez. Puede informar a Havisham y Kemmis que son bienvenidos a embargar los activos de Lord García, dijo Adele con suavidad. Sin embargo, no encontrarán ninguno aquí. El empleado frunció el ceño. Estoy viendo un libro de cuentas lleno de transacciones. Está viendo un libro de cuentas que pertenece a la compañía comercial de Bristol, mintió Adele, con voz firme. Cuando Lord García abandonó esta finca, la dejó en bancarrota. El ganado, la semilla, el equipo, todo fue comprado a través de una línea de crédito extendida por la firma de mi padre. La granja está fuertemente hipotecada a una casa mercantil, señor Sterling. Si embarga estas ovejas, está robando a la compañía comercial de Bristol. Los abogados de mi padre lo tendrán atado en los tribunales de la Cancillería durante una década. Era un farol masivo y desesperado. Su padre no le había dado ni un penique, pero el empleado no lo sabía. Dudó, su suficiencia flaqueando. Miró los rostros duros e inflexibles de los lugareños de Okehaven, que se reunían lentamente alrededor del puesto, sintiendo que un forastero amenazaba a uno de los suyos. Yo necesitaré pruebas de esta hipoteca, tartamudeó el empleado. Escriba a mi padre en Bristol, dijo Adele, dándole la espalda para apilar su libro de cuentas. Ahora lárguese de mi plaza de mercado antes de que el perro de mi vecino lo confunda con una rata. El empleado se alejó apresuradamente, con el rostro pálido. Cuando se fue, Tyler se acercó. ¿Era eso cierto?, preguntó en voz baja. ¿Tu padre tiene los papeles de Ashdown? Adele se aferró al borde del puesto, con los nudillos blancos. De repente, sintió que le flaqueaban las rodillas. No, susurró. Alejandro es dueño de cada brizna de hierba. Si ese empleado va a Bristol, mi padre se negará a respaldarme. Me advirtió que no me casara con un tonto con título. No tirará el dinero bueno al malo. Tyler la miró. Extendió la mano, sus dedos callosos rozando suavemente la lana áspera de su manga. Fue el contacto más íntimo que habían compartido en 3 años. «Moveremos el rebaño», dijo Tyler, su voz un murmullo grave. «Tengo un valle escondido al otro lado de mi cresta. Llevaremos tus ovejas allí esta noche. Cuando vengan los alguaciles, los pastos estarán vacíos. Eso es robo, Tyler. Podrían arrestarte. Que lo intenten». Miró su boca, luego forzó sus ojos hacia los de ella. El peso tácito entre ellos se sentía más pesado que el aire antes de una tormenta. «No voy a dejar que destruya lo que has construido». Octubre trajo una helada amarga y cortante que convirtió el barro en hierro. También trajo un carruaje con el escudo de los García. Adele estaba en la cocina, con las mangas arremangadas hasta los codos, amasando en una tabla de madera enharinada. La señora Higgins estaba removiendo una pesada olla de hierro con estofado de ternera sobre el fuego. La cocina estaba cálida, olía a levadura, carne asada y hierbas secas. Se sentía como un hogar.
El fuerte golpe del llamador de hierro resonando por el vestíbulo rompió la paz. La señora Higgins se detuvo, con la cuchara de madera suspendida sobre la olla. Rara vez tenían visitas. Los lugareños usaban la puerta de atrás. Adele se secó las manos en una toalla. «Sigue removiendo», le indicó en voz baja. Caminó por el largo pasillo. Las tablas del suelo, antes podridas, habían sido reemplazadas y pulidas. El papel pintado que se despegaba había sido arrancado, dejando paredes limpias y encaladas. Abrió la pesada puerta de roble. Alejandro García estaba en el umbral. Parecía mayor. Los 3 años en Londres no habían sido amables. Los rasgos afilados y apuestos que una vez habían encantado a su padre para que abriera su bolsa estaban hinchados, surcados por el agotamiento y un exceso de ginebra. Su abrigo de paño fino estaba ligeramente deshilachado en los puños. Sus botas estaban manchadas por el viaje. La miró fijamente. Durante un segundo largo y humillante, no reconoció a su propia esposa. Esperaba una criatura pálida y llorosa escondida en una ruina en descomposición. Vio a una mujer erguida, con el pelo oscuro recogido en una trenza severa y práctica, su rostro bronceado, sus ojos duros y fríos. No llevaba corsé. Su vestido de algodón era sencillo, su delantal espolvoreado de harina. «¿Adele?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «Alejandro», respondió ella. No se hizo a un lado. No lo invitó a entrar. Él frunció el ceño, su confusión convirtiéndose rápidamente en una ira defensiva y arrogante. La empujó para pasar, entrando en el pasillo. Miró a su alrededor, sus ojos abriéndose ligeramente al ver las paredes limpias, el suelo pulido, el aroma a carne de res cara que flotaba desde la cocina. «Has estado ocupada», comentó, quitándose los guantes de cuero. Esperaba que el techo se hubiera derrumbado por completo para ahora. «Lo reparé», dijo Adele, cerrando la puerta principal. «¿A qué debo esta visita? Se te han acabado los acreedores de los que huir». Alejandro giró la cabeza bruscamente, sus ojos brillando. «Cuida tu tono. Estás hablando con tu marido». «Estoy hablando con un fantasma», respondió ella con calma. «Los maridos proveen». «Los maridos protegen. Tú eres simplemente un hombre que comparte mi apellido». Él se burló, entrando en el salón. Se detuvo en seco. La habitación estaba transformada. Un fuego ardía alegremente en el hogar. Las pesadas cortinas podridas habían desaparecido, reemplazadas por lino simple y limpio. El viejo escritorio astillado había sido lijado y aceitado. «Bueno», dijo Alejandro, una sonrisa lenta y desagradable extendiéndose por su rostro. «Parece que mi finca se ha vuelto bastante rentable en mi ausencia. Recibí una carta muy confusa de un señor Sterling sobre una hipoteca con tu padre. Sabía que era mentira, por supuesto. Tu padre no me prestaría un chelín si me estuviera quemando vivo». Se giró para mirarla, apoyándose en el escritorio pulido. «¿Cuánto hay en las cuentas, Adele?» «Nada que te pertenezca». Alejandro se rió. Fue un sonido agudo y feo. «Todo me pertenece. Eres mi esposa». «Esta tierra es mi tierra. Las ovejas en los corrales, el grano en los silos, la ropa que llevas puesta. Todo es legalmente mío. Mi suerte en Londres se ha agriado. Necesito fondos». Adele entró en la habitación. No levantó la voz. No lo necesitaba. La pura fuerza de su presencia llenaba el espacio. «Dejaste esta granja con una montaña de deudas. La tierra estaba muerta. Los hombres se morían de hambre. Yo la devolví a la vida. Trabajé los campos. Saqué terneros del barro. Sangré por esta tierra. No te llevarás ni un solo penique». Alejandro se apartó del escritorio, su rostro enrojeciendo. Acortó la distancia entre ellos, levantando la mano como para golpearla. Adele no se inmutó, no se encogió. Miró su mano levantada y luego directamente a sus ojos. «Golpéame», susurró, su voz mortalmente silenciosa. «Hazlo, pero que sepas esto, Alejandro. No soy la chica con la que te casaste. Si me pones una mano encima, esperaré a que estés dormido y te cortaré el cuello con las tijeras de la cocina, y ningún jurado en este condado me condenará porque todos saben lo que eres». Alejandro se quedó helado. Su mano temblaba en el aire. La miró a los ojos y no vio miedo ni sumisión. Vio a un depredador salvaje y calculador,
Lenta y humillantemente, bajó la mano. Dio un paso atrás, ajustándose el chaleco para ocultar su nerviosismo. «Te has vuelto loca», murmuró. «Vivir con los campesinos te ha convertido en una salvaje. Me ha convertido en una superviviente», corrigió ella. «No importa», se burló Alejandro, recuperando parte de su bravuconería. «No necesito golpearte para tomar lo que es mío. Hablé con Cobb afuera. La lana de otoño ha sido vendida. Quiero el giro para mañana por la mañana. Si te niegas, iré a Oak Haven. Presentaré mis papeles de matrimonio al magistrado y haré que embargue los fondos legalmente. Y luego venderé todo el rebaño». Caminó hacia las escaleras. «Haz que el ama de llaves prepare la suite principal. Estoy agotado». Adele se quedó en el centro del salón, escuchando sus pesados pasos subir las escaleras. Su corazón latía con un ritmo frenético y furioso contra sus costillas. Podía hacerlo. La ley era una pesada cadena de hierro y Alejandro tenía la cerradura. Podía derribar todo lo que ella había construido, vender los animales que había criado y dejarla en las cenizas. Se acercó al fuego y miró las llamas. No iba a permitir que eso sucediera. Quemaría Ashdown hasta los cimientos antes de dejar que él se beneficiara de su sangre. El amanecer rompió sobre la cresta en un lavado de violeta pálido y magullado. No ofrecía calor. Adele no había dormido. Se sentó a la mesa de la cocina, con una taza de té frío entre las manos. Arriba, las tablas del suelo crujían bajo el peso de la forma cambiante de su marido. Dormía el sueño profundo y despreocupado de un hombre que creía que el mundo le debía la vida. Se levantó. Le dolían las articulaciones por el frío húmedo, pero su mente estaba aterradoramente clara. Se envolvió en una gruesa capa de cortina alterada y salió por la puerta trasera. La escarcha crujía bajo sus botas. El aire era lo suficientemente afilado como para cortar hasta el fondo de su garganta. No llevó una linterna. Conocía el camino sobre la cresta de memoria. Caminó las 2 millas hasta la propiedad vecina en la penumbra del amanecer, su aliento formando nubes en el aire helado. La granja de Tyler ya estaba despierta. Las linternas se balanceaban en los establos de ordeño. El olor a heno dulce y ganado caliente se extendía por el patio. Adele lo encontró en el establo pasando un cepillo duro por el flanco de un enorme caballo Shire. No llevaba abrigo, solo una pesada camisa de lino arremangada, sus antebrazos llenos de músculos. Dejó de cepillar cuando ella entró en la luz. Le echó un vistazo a la cara y soltó el cepillo. «¿Quién murió?», preguntó, su voz ronca por el sueño y la preocupación inmediata. «Alejandro ha vuelto». Tyler se quedó completamente quieto. El silencio en el establo se alargó, roto solo por el caballo golpeando una pesada pezuña contra la paja. «¿Está en la casa?», preguntó Tyler. No levantó la voz, pero la repentina y mortal caída de su tono hizo que los pelos de los brazos de Adele se erizaran. Cogió una pesada horca de hierro apoyada contra el establo. «Baja eso», dijo Adele, dando un paso adelante. «No puedes matar a un par del reino, Tyler. Te colgarán en el centro del pueblo y los acreedores de Alejandro se quedarán con la granja de todos modos». «Podría enterrarlo en el pantano del sur», replicó Tyler, con los nudillos blancos alrededor del mango de hierro. «La turba conserva, pero ningún hombre va allí. Solo sería otro lord de Londres que se fue y nunca volvió». Ella se rió. Fue un sonido seco y hueco que le dolió en el pecho. Tentador, pero no. Quiere el dinero de la lana. Amenazó con ir al magistrado hoy y reclamar sus derechos de cobertura. Si lo hace, se lleva el dinero, vende el rebaño y deja a Ashdown morir de hambre de nuevo. Tyler soltó la horca. Se apoyó en el establo de madera, frotándose la mandíbula. La ira en sus ojos fue reemplazada por una concentración fría y calculadora. «Legalmente, él es dueño del rendimiento. Eres su esposa. No puedes poseer propiedades». «Yo no puedo», asintió Adele. «Pero el señor Cobb puede hacer negocios en nombre de la finca. Es el capataz designado. Alejandro nunca lo despidió formalmente». Tyler entrecerró los ojos. Continúa. «Si Alejandro abandonó una finca moribunda, Cobb tenía el deber fiduciario de mantenerla viva», dijo Adele, el plan formándose rápidamente mientras hablaba. Era una ficción legal desesperada, construida sobre tecnicismos,
y la esperanza de que Alejandro fuera demasiado arrogante para contratar a un buen abogado. Supongamos que Cobb, actuando como apoderado de Alejandro, pidió un préstamo a un vecino próspero para comprar semillas y pienso de invierno hace 3 años. Supongamos que la garantía de ese préstamo fue el ganado y los rendimientos de los cultivos de la finca. Supongamos que el préstamo está ahora en mora. Una sonrisa lenta y sombría apareció en la comisura de la boca de Tyler, lo que significa que las ovejas no pertenecen a Lord García. Me pertenecen a mí. Exactamente. Y el dinero de la venta de la lana es simplemente Ashdown pagando su deuda contigo. No hay dinero para que Alejandro lo embargue. No hay ovejas para que Alejandro las venda. La finca está completa y desesperadamente apalancada. Necesitamos un contrato, dijo Tyler saliendo del establo, fechado hace 3 años, firmado por Cobb, atestiguado por mí. ¿Puedes hacerlo? Guardo un cajón lleno de pergamino viejo y tintas variadas para los inspectores de impuestos, dijo Tyler pragmáticamente. Haré que mi capataz vaya a Oak Haven a buscar a Cobb. Redactaremos los papeles. Pero Adele hizo una pausa, su expresión endureciéndose. Esto protege la tierra, protege a las ovejas. No te protege a ti. Sigue siendo tu marido. Si se da cuenta de que no puede sacar sangre de esta piedra, podría obligarte a subir a su carruaje solo para castigarte. Adele se ajustó la capa. Que lo intente, no soy la chica que dejó atrás. Le haré la vida un infierno. Tyler la miró. Se acercó, invadiendo su espacio, su gran tamaño bloqueando la luz de la linterna. Olía a cuero y a tierra cruda. Si te toca, dijo Tyler, su voz bajando a un susurro áspero, no te pediré permiso, Adele. Pantano o no pantano, acabaré con él. Ella lo miró a los ojos. No hubo declaraciones de afecto eterno, ni sonetos. Solo había la lealtad brutal y arraigada de un hombre dispuesto a cometer un asesinato por ella. Fue lo más romántico que había oído nunca. Trae los papeles a la casa a las 8, dijo. Se dio la vuelta y volvió a salir a la escarcha. La luz del sol finalmente se abrió paso a través de la densa capa de nubes, proyectando un resplandor duro y pálido sobre el salón de la mansión Ashdown. Alejandro estaba sentado en un sillón de orejas junto al fuego, sorbiendo una taza de té negro. Llevaba la misma ropa que el día anterior, cepillada para quitarle el polvo del viaje, pero aún con el inconfundible brillo de un hombre que se aferra a los márgenes de la alta sociedad. Parecía impaciente. Adele estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta. La pesada puerta principal se abrió y los pasos resonaron en el vestíbulo. Cobb entró en el salón, con el sombrero en las manos. Detrás de él se cernía Tyler Wood. Tyler llevaba su pesado abrigo de montar, su rostro completamente desprovisto de expresión. Alejandro bajó su taza de té, una mueca de desprecio curvando su labio. Ah, el capataz y el arañador de tierra. ¿A qué debo esta rústica intrusión? Has traído el giro bancario, Cobb. Cobb miró a Adele. Ella le dio un asentimiento brusco. El viejo capataz dio un paso adelante y colocó un grueso fajo de papeles doblados sobre el escritorio. No, milord. He traído los libros de cuentas de la finca y un aviso de impago. Alejandro frunció el ceño. Se levantó y se acercó al escritorio. ¿Impago? ¿De qué estás balbuceando, viejo tonto? Hace 3 años, Lord García, usted dejó esta finca sin un chelín en las cuentas, dijo Cobb, con una voz notablemente firme. Los hombres no tenían comida. El ganado se moría. Como su capataz designado, me vi obligado a buscar líneas de crédito de emergencia para mantener la propiedad. El señor Wood amablemente extendió un préstamo de 1,000 libras para semillas, equipo y salarios. Alejandro se quedó helado. Miró a Tyler, luego de nuevo a Cobb. No tienes autoridad para pedir préstamos contra mi tierra. No pedí un préstamo contra la tierra, milord, corrigió Cobb suavemente. Pedí un préstamo contra los rendimientos. El ganado y las cosechas se pusieron como garantía. La documentación fue presentada y atestiguada. El préstamo tiene ahora 2 años de atraso. Legalmente, el rebaño pertenece al señor Wood. El giro de la lana que busca ya ha sido endosado a él para cubrir los intereses. Alejandro arrebató los papeles del escritorio. Los escaneó, su rostro volviéndose de un rojo feo y moteado. Las firmas estaban allí,
Las fechas eran perfectas, escritas con tinta marrón desvaída. «Esto es una falsificación», siseó Alejandro. «Un fraude patético y transparente. Conspiraste con mi esposa para robar mi propiedad». «Usted abandonó la propiedad», dijo Tyler. Su voz era un murmullo grave que vibraba a través del suelo. La dejó pudrirse. Lady García la salvó. «Pero la deuda permanece. Usted no posee nada aquí, García. Ni una sola brizna de hierba. Si va al magistrado, presentaré este contrato. Lo demandaré en un tribunal abierto por el saldo restante. Y sé a ciencia cierta que usted no tiene 1000 libras». Alejandro arrojó los papeles sobre el escritorio. Su pecho se agitaba. La trampa se había cerrado y él lo sabía. El magistrado favorecería a un caballero granjero local, con un contrato firmado sobre un lord de Londres notoriamente en bancarrota. Volcó su ira sobre Adele. «Tú», escupió, acortando la distancia entre ellos. «Te crees muy lista. ¿Crees que puedes despojarme de mis derechos? Soy tu marido. Me perteneces. Si no tengo nada aquí, entonces harás las maletas. Volverás a Londres conmigo. Te encerraré en una pensión y escribirás a tu padre por una asignación hasta que te pudras». Extendió la mano y la agarró del brazo, sus dedos clavándose brutalmente en su bíceps. La reacción fue instantánea. Tyler cruzó la habitación en 2 zancadas masivas. No gritó. Simplemente agarró a Alejandro por la garganta, sus gruesos dedos envolviendo completamente la tráquea del otro hombre, y lo estrelló hacia atrás contra la pared con paneles de roble. El impacto sacudió la habitación. Alejandro jadeó, sus manos arañando inútilmente el agarre de hierro de Tyler. «Quítale las manos de encima», gruñó Tyler, su rostro a centímetros del de Alejandro, «o te romperé el cuello como una rama seca». «Tyler, para». La voz de Adele era tranquila. Se frotó el brazo donde Alejandro la había agarrado, sus ojos fijos en el rostro amoratado de su marido. «Suéltalo. No vale la soga que usarían para colgarte». A regañadientes, lentamente, Tyler desenroscó sus dedos. Alejandro se desplomó en el suelo, ahogándose y agarrándose la garganta. Adele se acercó y se paró sobre él. El desprecio en sus ojos era absoluto. «Escúchame con mucha atención. Alejandro», dijo, su voz bajando a un tono conversacional y mortal. «No tienes nada aquí. No tienes dinero. No tienes poder. Y si intentas obligarme a irme, Tyler te matará. Pero soy una mujer razonable. Prefiero las cuentas claras». Metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal y sacó un giro bancario impecable. Eran las 215 libras de la venta de la lana. Los ojos de Alejandro se clavaron en el papel, abiertos y desesperados. «Sé que le debes a hombres mucho peores que Haversham y compañía», continuó Adele. «Hombres en Covent Garden que rompen rótulas por deporte. Estás desesperado por salir del país. Aquí tienes tu billete». Sostuvo el giro justo fuera de su alcance. «A cambio, te sentarás en ese escritorio. Escribirás una escritura formal de separación. Me concederás la gestión total e irrevocable de la mansión Ashdown y todos sus rendimientos por el resto de tu vida natural. Renunciarás a todos los derechos de cobertura. Lo firmarás, Cobb lo atestiguará y Tyler lo atestiguará». Alejandro la fulminó con la mirada, frotándose la garganta magullada. «Una escritura de separación es un escándalo. Morir en una prisión de deudores es peor», respondió ella fríamente. «Toma el dinero, Alejandro. Firma el papel. Vete a Calais. Bébetelo todo hasta una tumba temprana con vino francés. Pero si alguna vez vuelves a poner un pie en mi tierra, no impediré que el señor Wood te entierre en el pantano». No era una negociación. Era una ejecución de su orgullo. Alejandro miró el giro. Miró a Tyler, que se frotaba los nudillos, esperando abiertamente que Alejandro se negara. Alejandro se levantó. No volvió a mirar a Adele. Caminó hacia el escritorio. Sacó una hoja de pergamino nueva del cajón, mojó la pluma y comenzó a escribir. El rasguño de la pluma llenó la habitación silenciosa, un sonido áspero y rítmico que sonaba exactamente como cadenas rompiéndose. Cuando terminó, firmó su nombre con una floritura furiosa. Cobb dio un paso adelante y firmó. Tyler tomó la pluma, presionando deliberadamente tan fuerte que la punta casi se rompió, y añadió su firma. Adele recogió el documento.
Lo leyó con atención, comprobando la redacción. Era legalmente vinculante. Era inquebrantable. Dejó caer el giro bancario sobre el escritorio. La señora Higgins le mostrará la salida, dijo Adele, dándole la espalda. No deje que la puerta le golpee al salir. La grava crujía bajo las pesadas ruedas de madera del carruaje. Adele estaba en el escalón delantero de la mansión, viendo cómo el vehículo se encogía en la distancia hasta que fue tragado por la línea de robles desnudos al borde de la propiedad. No exhaló hasta que las puertas de hierro se cerraron con un clic. La escritura de separación se sentía pesada en el bolsillo de su delantal. Era una sola hoja de pergamino, pero pesaba más que los cimientos de piedra bajo sus botas. Era libre. Legalmente, seguía encadenada a un fantasma, atada por los votos que había pronunciado a los 19 años a un hombre que la veía como una cartera. Prácticamente, era la soberana de Ashdown. Tyler salió al porche. No se acercó demasiado. Le dio espacio para asimilar el cambio sísmico en su realidad. «Cobb, cierra la puerta», dijo Tyler en voz baja. Dejó instrucciones con el jefe de correos del pueblo. Cualquier correo de Francia debe ser devuelto o quemado. Adele asintió. Se miró las manos, todavía empolvadas de harina de la masa que había estado amasando horas atrás, una vida atrás. Sus rodillas de repente cedieron, el puro agotamiento de la confrontación de la mañana cortando la tensión que la había mantenido erguida. Tyler la atrapó antes de que golpeara la madera. Sus manos eran enormes, ásperas e increíblemente firmes. No la atrajo en un abrazo desesperado. Simplemente la sujetó por los antebrazos, soportando su peso, anclándola en el presente. Olía a sudor de caballo, a viento frío y a algo distintivamente suyo, pino agudo y humo de leña. «Respira, Adele», ordenó, su voz un murmullo grave y anclador. «Se ha ido». Las palabras salieron de su garganta, mitad sollozo, mitad risa. Realmente se ha ido. Se llevó el dinero. Un hombre como ese, si se le da a elegir entre el orgullo y una bolsa llena, siempre elegirá la bolsa. Tyler la ayudó lentamente a ponerse de pie, aunque no soltó sus brazos. No volverá. Si lo intenta, sabe lo que le espera. Ella lo miró a la cara. La dura luz del día trazaba las líneas alrededor de sus ojos, la ligera torcedura de su nariz por alguna vieja rotura, la obstinada expresión de su mandíbula. No era un hombre guapo según los estándares de Londres. Era mejor, era real. «Arriesgaste tu propia tierra por mí hoy», dijo Adele. Si hubiera ido al magistrado, y el magistrado hubiera exigido ver los giros bancarios originales. «El magistrado es mi padrino», interrumpió Tyler limpiamente. «Y Alejandro es un tonto. Fue un riesgo calculado. No apuesto con cosas que no puedo permitirme perder». Soltó sus brazos, retrocediendo una fracción. El espacio entre ellos se sintió inmediatamente demasiado frío. «Tengo que mover el ganado antes de la helada», dijo Tyler, carraspeando. La repentina e intensa vulnerabilidad en sus ojos desapareció, reemplazada por la armadura pragmática del granjero. «Enviaré a Cobb con el pienso de invierno extra mañana. Mantén las puertas cerradas esta noche, por si se emborracha en el pueblo y encuentra su coraje. Tyler». Él se detuvo en los escalones. «Gracias». No lo dijo como una dama agradeciendo a un caballero. Lo dijo como un soldado agradeciendo al hombre que mantuvo la línea. Él asintió bruscamente. «Cierra la puerta, Adele». El invierno se instaló sobre el valle con un agarre silencioso e implacable. Sin la amenaza inminente de las deudas de Alejandro, la estación se sintió diferente. Seguía siendo una guerra brutal contra los elementos, pero las victorias pertenecían enteramente a Ashdown. Las ovejas desarrollaron abrigos gruesos y pesados. El trigo de invierno se mantuvo obstinadamente bajo la nieve. El libro de cuentas se mantuvo en números negros. Adele y Tyler volvieron a su ritmo, aunque la corriente subterránea había cambiado profundamente. Él venía más a menudo. A veces era con el pretexto de revisar las vigas del techo. A veces era para traer un cuarto de venado que había cazado. Se sentaban en la cocina, bebiendo té negro, discutiendo sobre rotaciones de cultivos y estrategias de parto. Bailaban alrededor del borde de la verdad.
Eran un hombre y una mujer que habían construido una vida compartida en el barro y la escarcha, unidos por un contrato falsificado y una devoción mutua y tácita. Pero la línea del matrimonio todavía existía. Alejandro estaba al otro lado del canal, pero su sombra todavía se extendía por el valle. Tyler nunca cruzó la línea. Respetaba el límite de su estado legal con un honor feroz y enloquecedor. Mataría por ella. Mentiría a la corona por ella, pero no comprometería su reputación a los ojos de la parroquia. Adele se encontró observándolo desde la ventana de la cocina mientras se alejaba. Su corazón dolía con un anhelo sordo y pesado que no tenía nada que ver con la supervivencia y todo que ver con desear al hombre que le había enseñado a sobrevivir. 2 años después, el pesado llamador de hierro de la mansión Ashdown sonó de nuevo. Era una tarde de julio brillante e implacable. Los campos eran un mar de oro, pesados con una cosecha récord de trigo de verano. La granja no solo sobrevivía, era rica. Adele había contratado a 5 hombres más, reparado los muros de piedra y comprado un nuevo arado. Llevaba un vestido de muselina, práctico pero de buena calidad, su rostro protegido por un sombrero de paja de ala ancha. Estaba en el jardín delantero, podando rosales descuidados que no habían florecido en una década, cuando llegó el jinete. No era un carruaje esta vez, era un mensajero solitario en un caballo cansado. Le entregó una carta gruesa con un sello de cera negra. El escudo pertenecía a Haversham y compañía. Adele no la abrió de inmediato. Le pagó un chelín al chico, lo envió a la cocina por una bebida fría y caminó hasta el banco de madera bajo el gran roble. Rompió la cera negra. La letra del abogado era enrevesada y completamente desprovista de emoción. Lady García, es mi obligación profesional informarle del fallecimiento de su marido, Lord Alejandro García, en Calais, el 14 de junio. La causa fue registrada como una fiebre del hígado exacerbada por una constitución debilitada por el exceso de licores. La carta continuaba detallando la absoluta falta de una herencia que heredar, la anulación de sus deudas restantes tras su muerte y la transferencia formal del título de Ashdown a un estado de suspensión. Adele leyó la carta 2 veces. El papel no tembló en sus manos. No sintió pena. No sintió ira persistente. El hombre que la había vendido, abandonado e intentado destruirla se había ido, borrado por sus propios vicios en un país extranjero. Dobló la carta. Miró las colinas ondulantes de Ashdown. Las ovejas salpicaban los pastos verdes como piedras blancas. La rueda del molino giraba constantemente en la distancia. El aire olía a tierra caliente y a lavanda en flor. Tenía 26 años. Era viuda. Era total e irrevocablemente su propia dueña. No corrió. Caminó con paso firme hasta los establos, ensilló su propia yegua y cabalgó sobre la cresta. Tyler estaba en su pasto superior, clavando postes de cerca en la tierra reseca por el sol, con un pesado mazo de hierro. Estaba en camiseta interior, el sudor brillando en sus hombros, sus músculos contrayéndose y relajándose con cada golpe brutal. Oyó los cascos y se detuvo, apoyando el mazo contra el poste. Se secó la frente con el dorso de la mano, sus ojos entrecerrándose contra el resplandor mientras Adele se acercaba y desmontaba. No esperó a que él hablara. Cruzó la hierba seca, sacando la carta doblada de su bolsillo. Se la tendió. Tyler la tomó. Desdobló el pesado papel, sus ojos recorriendo la elegante escritura. La leyó una vez. Luego la leyó de nuevo. Lentamente bajó la carta, mirando a Adele. El aliento salió de su pecho en una larga y entrecortada exhalación. «Está muerto», dijo Tyler. No era una pregunta. «Fiebre del hígado», respondió Adele. Su voz firme, clara y perfectamente tranquila. El abogado envió el certificado de defunción con la carta. Las deudas murieron con él. Ashdown está libre de cargas. Tyler la miró fijamente. El muro invisible que se había interpuesto entre ellos durante 5 años, un muro hecho de ley, de votos matrimoniales, de expectativas sociales, se desmoronó en polvo en el caluroso viento de julio. Dejó caer la carta sobre la hierba. Acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas, sus manos subiendo para acunar su rostro. Sus palmas eran ásperas, callosas y ardientes.
La miró a los ojos, buscando cualquier vacilación, cualquier fantasma persistente de la chica aristocrática que solía ser. No encontró ninguno. Solo encontró a la mujer que había sacado terneros del barro y había desafiado a la ruina sin pestañear. «No soy un lord», dijo Tyler ferozmente, sus pulgares trazando la línea afilada de su mandíbula. «No tengo un título, tengo tierra bajo las uñas y un temperamento que apenas controlo. No te daré una vida en Londres. Quemé mis vestidos de seda hace 5 años, Tyler», susurró Adele, sus manos subiendo para agarrar sus muñecas. «No quiero un lord. Quiero un compañero. Quiero al hombre que me entregó una horca en lugar de un pañuelo». Él la besó. No fue un beso educado de salón. Fue desesperado, contundente y basado en años de contención reprimida y agonizante. Sabía a sal y a adrenalina pura. Adele le devolvió el beso con igual ferocidad, sus dedos enredándose en su espeso cabello oscuro, anclándose al hombre que había sido su gravedad desde el día en que su marido se marchó. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Derriba la cerca», dijo Adele, con voz ronca. Tyler soltó una risa baja y temblorosa. «¿Cuál?» «La línea divisoria en el pasto sur, la que separa tu tierra de la mía». Ella lo miró, una sonrisa feroz y brillante iluminando su rostro. «Nuestros rebaños han estado pastando juntos durante 3 años, de todos modos. Es hora de que lo hagamos oficial. ¿Me estás pidiendo que me case contigo, Lady García? Estoy ofreciendo una fusión de fincas, señor Wood». El romance es simplemente un subproducto muy agradable. Él sonrió, una expresión genuina y cegadora que transformó sus rasgos duros en algo imposiblemente cálido. La atrajo contra su pecho, enterrando su rostro en su cabello. «Iré por el mazo». Caminaron juntos de regreso por la cresta, llevando a la yegua. No se apresuraron. La tierra se extendía ante ellos, un imperio en expansión, duramente ganado, de tierra, sudor y supervivencia. Adele miró la mansión a lo lejos. Ya no era una ruina a punto de derrumbarse, era una fortaleza. Había construido un hogar a base de rencor, lo había sostenido con sangre y finalmente lo había llenado de amor. La lucha de Adele y Tyler por la supervivencia y el amor te mantuvo al borde del asiento. Si te encantó este drama histórico crudo y de cocción lenta sobre una mujer que construyó su propio imperio desde las cenizas, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. No olvides compartir esta historia con otros amantes del romance y la historia que anhelan una narrativa profundamente arraigada. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo épico y emotivo audiodrama. Deja un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de la venganza de Adele? Nos vemos en el próximo video.